Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroPodcast, información de calidad para gente en acción. En el capítulo de hoy les presentamos un nuevo panorama de información sobre la coyuntura del sector agroindustrial. Vamos a tratar de entender el impacto productivo y económico que generó la plaga de la chicharrita en la actual cosecha de maíz. Vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Matías Cardacia sobre todo lo que tiene que ver específicamente con esta plaga y además analizaremos con el especialista en mercados de granos Javier Buján todo lo que tiene que ver con los mercados del cereal y qué es lo que puede pasar de aquí en adelante. Además también vamos a conversar sobre las consecuencias de la inundación en el sur de Brasil y cómo esto puede afectar al agro argentino. Estás escuchando AgroPodcast. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Bueno, para comenzar este capítulo de AgroPodcast estamos en contacto con el ingeniero agrónomo Matías Cardacia. Hola Matías, ¿cómo estás? Gracias por esta entrevista. Hola Darío, ¿cómo estás? Gracias a vos por invitarnos y a ver si podemos ayudar un poco con la información que tenemos sobre esta problemática. Para hablar justamente de la chicharrita, de este espiroplasma que ha complicado mucho la campaña de maíz, ¿cómo estás viendo este daño que generó, tanto productivo como económico? Mira, el impacto es muy significativo, principalmente porque también es algo que está concentrado, ¿no? Principalmente en las siembras tardías de lo que es región norte, no Ainea, norte de Córdoba y centro norte de Santa Fe y parte norte de Entre Ríos, ¿no? Cuando vimos el último reporte que salió del Panorama Agrícola Semanal, estamos hablando de una reducción con respecto a las estimaciones que teníamos de enero de casi 11 millones de toneladas, ¿no? Se habla de más de 2 millones de hectáreas afectadas, con lo cual el alcance de esta epifitia fue muy relevante, muy significativo y en un impacto, gigantesco para los productores de Argentina y para nuestro país. Matías, para hablar un poco y para que la entienda la gente que nos está escuchando, ¿cuál es el efecto que esta plaga genera principalmente en la planta de maíz y cómo elimina su potencial rendimiento? Perfecto, mira, vamos al inicio, ¿no? Para que una enfermedad se desarrolle, cuando nosotros estudiamos en la Facu hablamos del triángulo de la enfermedad, ¿no? Y una enfermedad se da cuando existe un individuo susceptible, en este caso es el cultivo de maíz, la enfermedad en sí o el patógeno, que en este caso estamos hablando de un complejo que está formado por bacterias y virus. El famoso espiroplasma que escuchamos hablar es una de estas bacterias que transmite un vector que ahora les voy a contar, además de fitoplasma y algún virus como el del rayado fino. El vector que transmite la enfermedad, que es el último punto de este triángulo, digamos, las condiciones ambientales que favorecen que el vector la transmita, se llama Dalbulus maidi, ¿no? Y es un En criollo insecto estamos muy hablando chiquitito, de la chicharrita, en criollo. de la famosa chicharrita. Esa Claro. famosa chicharrita esa chicharrita es un picador suctor que lo que hace de alguna manera es pica a una planta, digamos, que está infectada con esta enfermedad y tiene la capacidad de transmitirla a otras plantas, ¿no? Este tipo de transmisión se llama persistente propagativa porque cuando la chicharrita adquiere las bacterias estas o los virus de una planta, tienen la capacidad de infectar a varios individuos o a varias plantas más, ¿no? Estas bacterias, cuando son inoculadas en la planta, generan un taponamiento de los haces vasculares. Dicho en criollo, las plantas tienen dos sistemas de conducción, uno que le llamamos xilema, que es por donde va el agua con los nutrientes que absorbe, otro se llama floema, que una vez que trabaja y forma los fotosintatos o savia elaborada, lo envía a raíces y a los órganos reproductivos, en este caso la espiga. Como la bacteria se aloja en estas cañerías y las empieza a sellar, a tapar, la planta no tiene cómo hacer para circular los nutrientes a través de sí mismo y obviamente se produce un corte en el llenado de los granos con una merma significativa del rendimiento. Claro, o sea que básicamente empieza a secar la planta, digamos, no permite la reproducción. Correcto, la planta se seca de manera anticipada, no permite que los granos terminen de llenarse, en los casos muy severos o extremos como hemos visto en algunas regiones de esta campaña,
vemos que los rendimientos por ahí tienen los granos fijados, pero al no terminar de llenar, los rendimientos pueden ser prácticamente nulos, ¿no? Y en algunos casos donde la enfermedad se inocula en las etapas tempranas del cultivo, porque el daño es mayor cuando la chicharrita infecta a los estadios más tempranos del cultivo de maíz. Entonces, si afecta el maíz cuando está en una o dos hojitas, por ahí no solamente que vemos acortamiento de llenado, sino que vemos una planta que queda achaparrada, bajita, entre nudos cortos, múltiples espigas. O sea, le genera también un desorden fisiológico que hace también que esté impactando significativamente el rendimiento, ¿no? Ahora, Matías, esta plaga está presente en la Argentina desde la década del 90, pero siempre vinculada a zonas subtropicales, el norte del país, algunas partes del litoral. Pero este año pasó algo histórico. Se ha propagado prácticamente a toda la zona agrícola productiva más importante de la Argentina, incluida ahí adentro también lo que es la zona núcleo. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas? Está buenísima la pregunta, Darío, porque creo que el abordaje de esto tiene que ser entender qué pasa en cada región, porque todas las regiones de Argentina son diferentes, ¿no? Existe un mapa que hicieron investigadores argentinos donde tratan de dividir a nuestro país en función de cuán probable es que este vector prospere. ¿Bien? Básicamente entendamos que esta es una enfermedad, como bien dijiste vos, que está en Argentina de los años 90, es una enfermedad endémica, o sea, la tenemos todos los años, pero que se da generalmente en zonas tropicales. Cuando decimos zonas tropicales, para armar una línea imaginaria, les diría, en la zona de mayor prevalencia es en el norte argentino. El norte es del límite con Bolivia y Paraguay hasta la latitud 24, latitud sur 24, que sería el trópico de Capricornio. En esos lugares, como generalmente no tenemos helada, prácticamente hay maíz todo el año. Y esta chicharrita solo se alimenta y reproduce en el cultivo de maíz. Es distinta a la chicharrita que conocemos del mar de Río Cuarto, que tiene otros hospedantes alternativos. En este caso, esta es específica de maíz. Entonces, en esos lugares donde vos tenés maíz todo el año, la chicharrita esta llega a tener 7, 8 generaciones por año, entonces por eso es extremadamente complejo el manejo. A medida que nos vamos yendo para el sur, la posibilidad de que prospere en el invierno y que inicie generaciones de manera temprana disminuye. Porque ¿A qué temperatura se muere este insecto? Está buenísimo. Esta chicharrita se muere si tenemos 3 días consecutivos con 2 grados centígrados o si tenemos al menos un día con temperaturas por debajo de 0 grados. Por eso decimos que es una enfermedad tropical. Claro. Ahora vos me preguntabas qué pasó esta campaña, que nosotros la vimos en lo que nosotros llamamos zona de transición, o sea, se bajó de lo que conocemos como zona tropical, que sería NOA, noroeste argentino y noreste argentino, y la vimos en norte de Córdoba, San Justo, que fue donde de alguna manera empezaron los primeros casos, esta campaña en fechas de octubre y noviembre, ¿no? ¿Qué pasó? Nosotros en esa zona de transición normalmente tenemos entre 5 y 15 heladas por año. El último invierno, nosotros tuvimos, si te vas para el lado este de San Justo, prácticamente no tuvimos heladas. Si te vas para el norte de Córdoba, de 12 o 15 heladas, pasamos a 2 heladas, entre 2 y 5 heladas. Entonces, fue un invierno mucho más cálido de lo normal. Eso permitió que la chicharrita empiece antes, de alguna manera, a propagarse y reproducirse. Además de eso, dijimos que la chicharrita necesita del maíz para hacer sus ciclos. Y lo que nosotros pasamos, si nosotros nos acordamos de la campaña pasada, que fue una campaña extremadamente seca, tuvimos algunos lotes que no se cosecharon, tuvimos cuando los años son muy complejos, por ahí las cosechadoras cuando van trillando tienen muchas pérdidas, digamos, por la cola de la cosechadora, y eso termina derivando en plantas de maíz que nacen en camadas, se llaman plantas maíz de guacho o plantas voluntarias, y si nosotros no hacemos un control sobre eso en un año con un invierno relativamente cálido, la plaga de alguna manera empieza a ciclar antes y tenemos, en lugar de tener 2 o 3 generaciones como podríamos tener en esas latitudes, pasamos a tener 7 u 8 y ocasionando esto que vimos, que fue un pico poblacional muy por fuera de lo normal, ¿no? O sea que la causa principal de esto es el clima, el cambio climático, un invierno que no fue tan fuerte como se esperaba el año pasado, y también, además del clima, ¿hay algún otro factor que ha influido para que esto se disipe, que se propague en otras zonas que habitualmente no ocurría? Correcto, o sea, los factores son climáticos. Principalmente, no me animaría a hablar de cambio climático, pero sí me animaría a decir que tenemos datos de las últimas campañas, pusimos todo un análisis bastante relevante de qué pasó con el clima, y vimos que la última campaña tuvimos un invierno mucho más cálido que lo normal.
A eso se le suma lo que te dije, que la chicharrita encontró lo que necesitaba en términos para reproducirse, que es cultivo de maíz, naciendo en camada de estas plantas voluntarias, y en algunos casos que la lluvia no permitió concentrar las siembras como normalmente pasa en estas zonas de transición, y se sembró muy escalonado. Hubo siembras de septiembre, octubre, noviembre. Entonces, como que el vector encontró maíz en estados iniciales todos los meses para incrementarse. Las condiciones de temperatura de la salida del invierno fueron muy benévolas, y también la humedad. O sea, hay 3 factores. O sea, que tengo que tener el maíz presente, tengo que tener un invierno muy benévolo que permita arrancar con cargas iniciales de chicharrita, y por otro lado tengo que tener buenas condiciones durante esos meses de primavera y verano de temperaturas y de humedades altas que permitan la alta tasa de reproducción de este vector, ¿no? Ahora, Matías, el daño ya está hecho. Esta campaña se perdieron 10, 11 millones de toneladas de maíz de lo que inicialmente se preveía, que iba a ser una cosecha importante. Se hablaba de 60 millones de toneladas al inicio del ciclo en agosto, septiembre del año pasado. Pero ya está, lo que se perdió. Pero pensando en la próxima siembra, que va a ser principios de septiembre, ¿hay algún tipo de respuestas? ¿Podemos llegar a tener lo mismo que ocurrió en esta campaña? ¿Hay herramientas de manejo que se puedan mejorar para tratar de evitar lo que ocurrió este año o no? Vamos por parte a esa pregunta que tiene 2 aristas, ¿no? La primera es cuán probable es que esto se repita, y la segunda es, si se repite, qué herramientas de manejo tenemos, ¿no? Abordando la primera, yo creo que lo anormal de la situación nos lleva a pensar que la probabilidad que se repita es baja. O sea, dijimos que es la peor epifitia en los últimos 35 años, o de que al menos tenemos registro de la enfermedad, ¿no? Por otro lado, cuando vemos qué necesita este vector para propagarse o para reproducirse de manera acelerada, vemos que los pronósticos anuncian que este invierno va a ser un invierno normal. No va a ser un invierno cálido como fue el anterior. Entonces uno podría pensar que con un invierno normal y una campaña de primavera-verano que los pronósticos son de neutro a niña, con lo cual deberíamos tener menos humedad en esta zona de transición, nos llevaría a pensar que es altamente probable que las poblaciones del vector vuelvan a los valores normales, ¿no? Y por otro lado también tenemos, en términos de manejo, que vamos a estar todos, desde la industria y organismos públicos y privados, monitoreando qué pasa, digamos, con el vector. Con lo cual creo que vamos a tener herramientas como para ayudar a los productores a tomar mejores decisiones. Pero yo quiero partir esto en 2, porque no es lo mismo la zona núcleo maicera. Cuando digo núcleo maicera es centro y sur de Córdoba y Santa Fe, norte de Buenos Aires y demás, que en esa zona la plaga es ocasional. De hecho, en la última campaña, o en esta, que fue la peor epifitia, solamente vimos algunos toques en los maíces sembrados extremadamente tarde. Entonces nos está hablando que en la peor campaña tuvimos solamente afectados unos pocos lotes de la cola de la siembra. Con lo cual, un productor de la zona núcleo no debería definir si hacer maíz o no por espiroplasma, o definir un híbrido o no por susceptibilidad a espiroplasma. O sea, un productor de la zona núcleo debería hacer cuál es el análisis de márgenes y entender en su esquema de rotación qué cultivo le conviene hacer este año. Uh-huh. Y elegir los híbridos por lo que busca un productor de la zona núcleo, que será potencial de rendimiento y tolerancia a las enfermedades más comunes de la zona núcleo, como son roya, green snap y demás enfermedades. Ahora, un productor que está en la zona norte es al revés. O sea, en la zona norte dijimos que esta enfermedad ya es más probable. Entonces, debería tener un conjunto de manejos que le permita armar un esquema algo más defensivo que por ahí lo que fuimos los últimos años. Matías, y ahora tomando en cuenta el caso Brasil, que tiene la chicharrita y el espiroplasma ya hace muchos años y ha podido controlarlo, ¿qué se puede tomar del ejemplo brasileño para tratar de mejorar esta situación? Mirá, ¿qué sabemos de Brasil? Creo que un buen dato a mirar de Brasil es que Brasil tiene espiroplasma hace bastante más que nosotros y distribuido en una región bastante más amplia de la nuestra. Y sin embargo, el área de maíz no para de crecer. Entonces uno se podría preguntar qué hacen diferente en Brasil, ¿no? En este caso, a mí me gustaría marcar que el primer punto de control de esta enfermedad pasa por las prácticas de manejo que tiendan a reducir la propagación del vector. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Si estamos en la zona esta que dijimos de transición, norte de Córdoba, centro-norte de Santa Fe, no hay NEA, tenemos que tratar
de mantener, como en esos lugares las heladas son menos cantidad, tenemos menos cantidad de heladas en esos lugares, es probable que este maíz voluntario, maíz guacho, si nosotros no hacemos un control químico, sea el lugar donde las chicharritas empiezan a reproducirse. El punto número 1 para mitigar esto es tratar de controlar en esas zonas muy bien los barbechos para asegurarnos que no nos queda maíz, plantas remanentes de maíz en ese lugar. El segundo punto es tratar de concentrar las siembras. ¿Y qué quiero decir con concentrar las siembras? Tenemos que tratar de lograr un vacío sanitario de alrededor de 90 días para que la plaga no pueda ciclar. Esto es, nosotros sabemos que en el norte argentino, como el clima es monzónico y la gran mayoría de las lluvias arrancan a partir de diciembre, el maíz en general, más del 80% se siembra a partir de diciembre. Pero existen lotes con riegos y demás que se siembran antes de esa fecha. Lo que tenemos que tratar de lograr, entendiendo que esto es complejo, es que la mayor proporción del maíz vaya a partir de diciembre, que no tengamos muchos lotes de maíz en primavera para que no, para evitar esto de que se empiece a propagar el vector de manera anticipada. O sea, ese es el punto clave. Y quiero remarcar algo. Es distinto en la zona núcleo. El productor de la zona núcleo, la definición de sembrar temprano o tarde no tiene que ser por chicharritas. Tiene que ser por cómo venga el año y cuán cargado tengo los perfiles. Por ahí el segundo punto, porque el primer punto de control de maíces guachos y jugar con fecha de siembra explica el 50% de la efectividad en el manejo de esta plaga. El 20-25% restante tiene que ver con la genética. Y en Argentina vemos que hay un aporte de la genética que está vinculado a la genética tropical. O sea, cuanto más tropical de alguna manera es un híbrido, más chances tenemos de encontrar tolerancia a espiroplasma. Esto no quiere decir que todos los materiales tropicales sean tolerantes, ¿bien? Pero claro, sí la tolerancia está en genética tropicalizada. Entonces, ¿cuál es el punto? En el norte argentino deberíamos utilizar una mayor proporción de materiales tropicales, porque la diferencia entre materiales templados es bastante más chiquitita. O sea, la diferencia entre el mejor templado y el peor es mucho más chiquitita que la que vemos entre un templado y un tropical. Ahora, los materiales tropicales, y algo hablamos estos días, no nos tenemos que olvidar que en el norte argentino hace 30 años sembraban su gran mayoría tropicales. Dejamos de sembrarlo porque los materiales templados más cortos rendían más, eran más estables y tenían menor problemas agronómicos como vuelco y quebrado. Con lo cual, si ahora hacemos una migración masiva a tropicales, vamos a estar corriendo otros riesgos. El punto acá es tratar de buscar la moderación, armando sistemas de monitoreo, controles preventivos y estos de vacío sanitario. En el norte hacer siembras de apertura de esa siembra tardía de diciembre, buscando potencial de rendimiento, si es que los monitoreos no nos están dando altas poblaciones de chicharrita con materiales templados, y sí cerrar las siembras con por ahí materiales tropicales que tengan un mayor nivel de tolerancia. Y ahora el último factor es sí. el tratamiento químico. Ok. Sí, perdón. No, adelante. No, por ahí, por ese factor de tratamiento químico, que el peso que hoy le damos es alrededor de un 15%, que tiene que ver con los tratamientos de semilla y los tratamientos sobre cultivo. Bien, pero cuando decimos del 15%, no es más que eso, no es que puedo hacer todo el resto de los parámetros que me están recomendando mal y acudir al tratamiento químico, porque el peso es ese 15 que te digo, ¿no? Y creo que tuvimos la suerte en los últimos, te diría 45 días, que logramos avanzar con algunos registros de productos químicos para el control de esta plaga, ya que en Argentina no teníamos productos registrados. Matías, te agradecemos infinitamente esta conversación, esta entrevista con Agropodcast. Gracias. Gracias a vos, Darío. Bueno, ahí pasaba entonces el ingeniero agrónomo Matías Cardacia hablando de la chicharrita. Estás escuchando Agropodcast. Bueno, para finalizar este episodio de Agropodcast, estamos en conversación con el analista del mercado de granos, Javier Buján. ¿Cómo está, Javier? Gracias por este contacto. No, al contrario, gracias por el llamado. ¿Cómo estás, Darío? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, queremos hablar un poco del efecto que ha generado la chicharrita, este espiroplasma que transmite este insecto y que ha provocado pérdidas enormes en cuanto a lo productivo y económico para el maíz. ¿Te sorprendió esto? Bueno, sí, desde ya esto lo podemos comparar con cualquier episodio de esos que de golpe aparecen y te generan, para un lado o para el otro, en este caso, pérdidas cuantiosas. Lo que creo que todavía no tenemos claro cuál es la pérdida, más allá de los ajustes de producción que
que han hecho algunas bolsas y los privados, pero la realidad me parece que la vamos a tener cuando estemos a full en cosecha. No te olvides que el fuerte del maíz argentino es el maíz tardío y ese todavía está en veremos, ¿no? Y está afectado. O sea, por eso digo, esa baja a 46,5, no sé si es 47 o es 43. ¿Vos crees que puede seguir bajando incluso la cosecha, el impacto sobre el total producido, si puede seguir bajando? Sí, yo creo que es una probabilidad, indudablemente que es una probabilidad. Hay campos que te han dicho, no ahora, pero antes de entrar, que estaban afectados, que le daban un porcentaje X, y la realidad que después cuando entras el porcentaje se subió abruptamente. ¿Por qué no puede suceder lo mismo? No digo con esto que va a suceder, lo que me parece que hay que ser muy cautos en cuanto a cuál es el resultado final de la cosecha argentina de maíz. Me parece que todavía falta tiempo para saberlo. Y en este contexto, ¿cómo está impactando esto en el mercado local del maíz, en los precios, y también si esto tiene algún correlato en el mercado internacional, puntualmente el mercado de referencia en Chicago, en Estados Unidos? Sí, tiene. Lo que pasa es que se están juntando, digamos, cuando uno mira el espectro internacional, localmente el primer impacto que tuviste es la firmeza del maíz corto, digamos, el maíz disponible, el maíz con entrega, ponerle 15 de mayo, por poner una fecha que falta una semana. Ese maíz que es, primero, las pérdidas que hubo. Después el clima, que no permite avanzar de una manera rápida y consistente con la cosecha, y con la cosecha de un producto como el maíz, en donde no solo tenés que esperar que baje la humedad en el campo, con lo cual que no te llueva, sino que se te sequen los caminos, y que después normalmente el 80% del maíz pasa por planta de acondicionamiento, porque está pasado de humedad. Con lo cual, todo eso hoy te trajo una firmeza, por eso tenés un maíz de prácticamente 175,000, 180,000 pesos, o como lo quieras llamar, 195, $200, que no se condice con la realidad de los precios que debería tener en este momento, pero bueno, los barcos están y la necesidad de las coberturas están también. Ahí tenés el impacto local de clima y pérdida de producción. Hacia adelante vos te das cuenta que el mercado es totalmente distinto. Estás hablando de un julio, por ejemplo, que te baja respecto de lo que vale hoy un mercado disponible, aproximadamente entre 15 y $20, que sería el maíz tardío, lo llamarlo segundo, como lo quieran llamar, que me parece que ese mercado es el más acomodado a todo. Y después tenés Brasil atrasándose, pensando ya en la producción del año que viene, pensando en cómo está el clima. El clima en Estados Unidos, ya tenés un conjunto, y los fondos que estaban fundamentalmente muy, pero muy largos en Chicago, que ante toda esta corrida que hubo, lo que hicieron fue levantar el mercado como lo vimos levantar. Recién hoy tuviste un quiebre en cuanto a la suba constante. Esto no significa que ha bajado, simplemente te diría que dejó de subir. Está pasando con todos los cultivos, porque lo estás viendo también, estamos hablando del maíz, pero es correlativo a lo que pasa con el trigo. El trigo tiene influencia brasilera, influencia rusa, influencia brasilera por clima actual, y todos sabemos lo que pasa en el sur de Brasil y las pérdidas, porque las pérdidas, si bien la cosecha de trigo está terminada, hay terminales portuarias en Porto Alegre bajo agua, con trigo adentro, que había importado, por ejemplo. Por eso te digo, hay una serie de factores que están impactando en el mercado, y es el conjunto de factores que lo que te llevó a que el mercado, por suerte, levantara los precios, por desgracia, para quienes esa levantada de precios por ahí no la puede aprovechar por las pérdidas, ¿no? O sea que apareció un cisne negro que no estaba en los planes de nadie, ¿no? Porque estábamos hablando de precios cada vez más bajos en medio de la cosecha. Y pensá, la soja mayo la llegamos a ver en $275. Hoy te diría, antes de la campaña, sobre mediados de marzo, todavía no habíamos arrancado. Hoy estamos hablando de $315, $320, por ejemplo. El maíz julio, estabas hablando de, en el mejor de los casos, 165, 170, hoy estás hablando de 185. Y después el trigo, cuando uno mirás el trigo, acordate que hasta hace mes y pico todos los que veníamos, que yo lo sigo haciendo de todos modos, más allá de la suba que tuvo el mercado,
sobre la baja de retenciones porque era inviable y demás. Y sin embargo el trigo ha levantado prácticamente $30 en los últimos 30 días. No, ¿qué 30 días? Menos, 15 días. O sea que el clima fue determinante para todo esto, para la y suba de los sí, precios. Y un cisne negro, si yo te digo, vos, ¿quién podía prever lo que pasó en el sur brasilero? O lo que está pasando todavía. Eso no podía prever nadie. ¿Quién podía prever la chicharrita? Porque siempre la chicharrita vos la veías, existía, sí, existía. Pero yo por lo menos no leía a nadie en una forma temprana que dijese, ojo que lo que tenemos habitualmente en el norte y está más o menos controlado y demás, va a bajar a la zona núcleo. Y pasó. Y está pasando, porque todavía no tenemos claro cuál va a ser, como te dije recién, la producción final y cuál va a ser el impacto sobre la campaña 24-25, porque esa es la otra, ¿no? Claro, ¿vos pensás que esto va a influenciar al momento de la siembra por parte de los productores después de este daño que han generado en la chicharrita en el maíz? Mira, yo creo que es más técnico para un ingeniero y demás, pero he escuchado de cómo te queda afectado el lote, qué tipo de cosas tenés que hacer y qué no tenés que hacer, y algunos dicen que lo ideal sería no volver sobre maíz. Vuelvo a repetirte, hablo a boca de jarro, a lo mejor esto ni lo tendría que decir, pero bueno, es lo que uno escucha. Después veremos, todavía falta, por suerte todavía falta bastante, hasta octubre tenemos tiempo para ver cómo termina el partido. Javier, recién vos mencionaste lo de Brasil, ¿no? Estas inundaciones en el sur que han afectado al maíz, al trigo. Esto obviamente va a trasladarse en algún momento a Argentina con el crecimiento de los niveles de los ríos, principalmente el Paraguay, el Paraná y el Uruguay, y puede llegar a inundar zona de islas y producción agropecuaria. ¿Cómo te crees que esto en los próximos meses puede llegar a afectar al mercado de granos? Mira, el mercado de granos en forma directa, yo creo que va a afectar más un tema que no manejo mucho, pero que lo hemos visto en reiteradas oportunidades cuando se desmadra el caudal del Paraná, sobre todo en Entre Ríos, toda la parte ganadera, ¿no? Me parece que va a venir más por ahí en cuanto a la bajada de agua, porque la afectación en cuanto a clima ha tenido Misiones algo, pero no, digamos, no bajo ningún punto de vista en la misma proporción que pasó en la zona de Porto Alegre, pero me parece que va a influenciar más por el tema de crecida, que le va a pegar, a mi criterio, vuelvo a repetirte, le va a pegar más a la ganadería, con todo lo que sabemos en la zona de cría en isla y demás, que al agro, salvo que vos me digas, che, esto va a hacer que Entre Ríos quede bajo el agua. Bueno, ahí cambia la historia. Pero todavía, pues, si vos mirás, no hay ningún, digamos, todavía una alerta, digamos, llamarlo de algún modo oficial o de expertos que estén hablando del impacto que va a tener. Sí, que vas a tener ese caudal de agua tiene que escurrir, y escurre sí o sí, fundamentalmente termina confluyendo en el Paraná, ¿no? Y Javier, ¿qué perspectivas ves de precios evaluando todo este contexto climático que se está dando y de la plaga de la chicharrita para los próximos meses? Mira, yo soy muy respetuoso del mercado, o sea, en el caso de la reacción del mercado, pues sobre todo por este tema que estamos hablando de Brasil, el clima en Estados Unidos y demás, son todos eventos que van a pasar. O sea, el único concreto que pasó hasta ahora es chicharrita en Argentina y la inundación en Brasil. Esas son dos cosas que están. La chicharrita en Argentina, para saber si la cosecha es 46,5, 44 o 47, nos faltan todavía por lo menos mes y medio, 2 meses, como para tenerla medianamente clara en cuanto al impacto en general. En particular lo vas a ir viendo, pero en general lo vas a saber ahí. Y respecto a lo de Brasil, hoy tenés el panorama digamos, en cuanto a maíz, fundamentalmente, te diría, bueno, hay que ver ahora cómo termina, porque uno decía, no, pero toda la soja que falta tenía prácticamente el 85% de la soja levantada. O sea, no es un problema en la soja. Un estado que produce 20 y pico de millones de toneladas, con lo cual, ¿qué estás hablando? 2 millones, 3 millones de toneladas. ¿Va a cambiar el amperímetro? Para Brasil sí, en el mundo reaccionó así, pero a nivel mundial vamos a ver el reporte del viernes de Luzda. Ese va a ser el dato. Yo creo que el reporte del viernes de Luzda va a ser un reporte que te puede llegar a sorprender en cuanto a que no cambie mucho las cifras, por no decirte que por ahí nos encontremos con un informe bajista. Y este momento sean oportunidades para quien, en el caso del maíz, vea que su cultivo no está muy afectado, o en el caso de la soja,
Los problemas que está habiendo de soja son los que tenemos normalmente cuando el clima no nos acompaña localmente, grano verde, desgranado, bueno, todo lo que sabemos que sucede. Pero no descarto que sean valores para ir asegurando algo. Yo no descarto que tengamos una pérdida de precio sobre soja y maíz de los niveles que estamos viendo hoy. O sea, yo sería muy cauto en decir esto va a seguir eternamente, sobre todo porque cuando vos mirás el mercado internacional, más allá del clima de Estados Unidos, vamos a ver cómo avanza, viene atrasado la siembra en Estados Unidos, sí, viene atrasada, pero viene atrasada 3-4%. Y los yanquis tienen la capacidad de sembrarte de una semana para la otra contra el informe de avance de siembra, te puede llegar a dar vuelta toda la taba, si el tiempo lo acompaña. Entonces yo sería muy cauto ahí y no dejaría de tomar o precio o por lo menos tomar opciones o algo hacia adelante que me deje la tranquilidad de decir, bueno, a lo mejor me aseguro el mismo precio de hoy 3, 4, 5 meses adelante, con un seguro de precio que sería una opción. No vendo, pero no te quedes sin hacer nada. Eso me da la sensación a mi periodo. Gracias, Javier, por esta entrevista. Te mando un fuerte abrazo. Fuerte abrazo y gracias por llamar. Ahí estaba entonces Javier Buján, analista del mercado de granos. Llegamos al final de AgroPodcast. Les agradecemos como siempre que nos hayan escuchado y los esperamos la próxima semana para disfrutar de un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste AgroPodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.